Buenas noches, valientes, o quizás futuros testigos. Antes de sumergirnos en la oscuridad, un pequeño ejercicio de supervivencia. Dejen un comentario con la ciudad desde donde nos escuchan y al lado, nombren el objeto más cercano a ustedes ahora mismo. ¿Una lámpara? ¿Una taza? ¿El celular de un amigo? Piensen bien, porque esa podría ser su única defensa si la historia de esta noche decide visitarlos. Y mientras piensan en su arma improvisada, hagan algo que sí les dará una ventaja real. Suscríbanse. No es solo un clic, es unirse a la vigilia. Es la garantía de que siempre habrá alguien aquí para compartir el siguiente relato que te haga dudar si estás realmente solo. Necesitamos a todos los testigos posibles. ¿Listos? ¿Armas a la mano? Perfecto. Empecemos. Historia 1. Gente, de verdad, necesito sacarme esto del pecho. Llevo días sin poder dormir bien, y cuando lo hago, me despierto empapado en sudor. Sé que suena a película barata, pero les juro por lo más sagrado que lo que me pasó hace una semana en La Rumorosa es real. Todavía me tiemblan las manos al escribir esto. Para los que no la conozcan, La Rumorosa es una carretera en Baja California, México. Es famosa por sus curvas cerradísimas, sus barrancos que te quitan el aliento y los vientos que te mueven el camión como si fuera de juguete. Llevo más de 15 años cruzándola con mi tráiler, de noche, de día, con viento, con neblina. Me la sé de memoria. Cada curva, cada bajada, cada tramo recto. Es como una segunda casa, aunque una casa peligrosa. Era un martes por la noche. Llevaba una carga pesada de Mexicali hacia Tijuana. El camión, mi viejo jefe, un Kenworth T680, iba como siempre, ronroneando. La noche estaba despejada, con una luna casi llena que iluminaba un poco el paisaje desértico. Empecé a subir La Rumorosa como a las 11. Es mi ruta habitual, así que iba tranquilo, con mi música bajita, pensando en nada en particular. Las primeras curvas, las que suben desde Mexicali, las pasé sin problema. Todo normal. Los postes reflectantes, esos pequeños rectángulos blancos o amarillos que se ponen en las orillas de la carretera para guiarte en la oscuridad, hacían su trabajo, brillando con la luz de mis faros, marcando la línea del asfalto y la dirección de la curva. Siempre están ahí, como pequeños ojos vigilantes. Fue como a la mitad del ascenso, en un tramo donde la carretera se vuelve más retorcida, que empecé a sentir algo raro. Primero, lo achiqué al cansancio. Llevaba varias horas manejando. Vi un par de postes reflectantes que, por un segundo, me parecieron mal puestos, como si apuntaran un poco hacia el lado equivocado, no siguiendo la curva natural de la carretera, sino un poco más allá, hacia el precipicio. Me tallé los ojos. «Estás viendo fantasmas, Alberto», me dije. «Es la luz, o el ángulo». Seguí adelante, pero la sensación no se iba. La Rumorosa es traicionera, un error de cálculo, y te vas al barranco. Por eso los reflectores son tan importantes. Son tu guía infalible en la oscuridad. Pero cuanto más avanzaba, más me daba cuenta de que no era mi imaginación. No uno, ni dos. Eran varios. En una curva cerrada a la izquierda, los reflectores del lado derecho, los que te indican el borde de la carretera antes del barranco, estaban girados. No estaban paralelos a la línea blanca, no marcaban el filo protector. Estaban pivotados unos grados, sutilmente, pero lo suficiente para que, si te guiabas ciegamente por ellos, te llevaran directo al vacío. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Este no era un accidente. No era que se hubieran aflojado con el viento. Estaban puestos de una manera que te engañaban. Era como si alguien se hubiera tomado el tiempo, en la oscuridad, bajo el riesgo de ser arrollado para girar uno a uno esos pequeños postes. ¿Con qué propósito? Mi corazón empezó a latirme fuerte, acelerado. Era una trampa silenciosa, mortal. Si un conductor no conociera La Rumorosa, si viniera cansado o distraído y se fiara solo de esas luces, iría directo por un despeñadero. En ese momento mis faros se toparon con otros reflectores, y estos también estaban mal. La paranoia se apoderó de mí. Mi mente corría a 1000 por hora. ¿Quién haría algo así? ¿Un loco? ¿Un grupo? ¿Por qué? No tenía sentido. Era una trampa para matar gente.
Tuve que apagar la música. El sonido del motor del tráiler se hizo más fuerte. El viento golpeando la cabina parecía susurrarme algo. El sudor frío me bajaba por la frente, a pesar de que la noche estaba fresca. Mis manos apretaron el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. La confianza que tenía en esa carretera, en mis guías silenciosas, se desmoronó. De repente, estaba solo en la oscuridad, ciego, con las luces que debían protegerme intentando matarme. No podía mirar los reflectores. No podía. Tuve que ignorarlos por completo. Mis ojos se fijaron en la línea tenue del asfalto que apenas se veía con la luna, en las siluetas borrosas de las rocas a un lado, en la oscuridad abismal del otro. Tuve que confiar únicamente en mi memoria. 16 años de experiencia. Cada curva, cada cambio de pendiente, cada pequeña imperfección del camino que conocía como la palma de mi mano, se convirtió en mi única salvación. Curva a la izquierda, Alberto. Más cerrada de lo que parece. No te fíes de esa luz que te empuja al borde. Ahora viene una recta corta, luego otra a la derecha. Ojo con el viento aquí. Me lo repetía en voz alta, como un mantra. Mi voz sonaba ronca, temblorosa. El camión se sentía más pesado que nunca. Cada giro de volante era una decisión de vida o muerte. Sentía la inercia de la carga tratando de empujarme hacia donde los reflectores me indicaban. El vacío. Tuve que pelear contra eso, contra esa engañosa dirección. Hubo tramos donde las luces mal puestas estaban tan juntas que era casi imposible no verlas. Brillaban, invitándote al desastre. Sentía que me arrastraban. Tuve que obligarme a mirar más allá de ellas, a enfocarme en el oscuro contorno del terreno, en la sensación del camión bajo mis manos. El miedo era palpable, una bola en el estómago que me subía hasta la garganta. ¿Había alguien ahí fuera? ¿Observando? Esa pregunta me taladraba la mente. ¿Estarían esperando para ver si alguien caía? El tiempo se estiró. Esos kilómetros no fueron como cualquier otro. Fueron una eternidad de tensión, de concentración extrema, de terror silencioso. Cada vez que mis faros iluminaban un nuevo tramo y veía esos malditos rectángulos blancos apuntando mal, un escalofrío me recorría. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero que en realidad no fueron más de 20 o 30 minutos, empecé a notar el cambio. Una curva, 2, 3. Los reflectores volvían a estar bien, apuntando en la dirección correcta, marcando el camino seguro. El peligro, tan extraño como apareció, se esfumó. Mi cuerpo se desplomó contra el asiento. Tuve que orillarme en el primer tramo seguro que encontré. Apagué el motor y me quedé en la oscuridad, con el camión en silencio salvo por el tic-tac del metal enfriándose. Mis manos seguían temblando. La ropa mojada de sudor se me pegaba al cuerpo. Respiraba con dificultad, como si hubiera corrido un maratón. Me quedé ahí. No sé cuánto tiempo, solo escuchando mi propio corazón latir. Miré por el espejo retrovisor, hacia la rumorosa que acababa de cruzar, y solo vi oscuridad. No había nada, nadie. ¿Quién fue? ¿Por qué? No tengo la menor idea. No hubo coches al lado. No, vi a nadie. No escuché nada más allá del viento y mi propio motor. Lo único que sé es que desde esa noche cruzo la rumorosa de una manera diferente. Sigo yendo, porque es mi trabajo, pero ahora mis ojos no confían ciegamente. Miro más allá de las luces, busco las sombras, el contorno del camino, y cada vez que veo un reflector, por un microsegundo, me entra una punzada de pánico. Todavía no puedo sacármelo de la cabeza. Es como si una parte de mí se hubiera quedado atrapada en esa carretera, en esa trampa silenciosa y sin explicación. Y lo peor es que sé que no hay respuestas. Solo el escalofrío de saber que esas cosas pasaron y que podrían volver a pasar. Historia 2. Joder, no sé ni por dónde empezar. Llevo días dándole vueltas a esto. No puedo quitármelo de la cabeza. He visto que hay gente aquí que cuenta cosas raras que les han pasado, movidas sin explicación, y supongo que necesito soltarlo. A lo mejor alguien, no sé, a lo mejor alguien ha vivido algo parecido o puede decirme que no estoy loco, porque de verdad siento que se me va la olla. Soy transportista, conduzco camiones. Llevo años en esto, he visto de todo en la carretera, pero lo que me pasó la semana pasada
Eso es otra liga. Es algo que te cambia por dentro, te deja un regusto amargo que no se va. Era un martes, creo. Sí, martes. Me llegó un encargo de última hora, de esos que te dicen, urgente, máxima prioridad, hay que moverlo ya. La empresa para la que trabajo, ya sabes, la típica compañía grande de logística, con sus 100,000 normas y sus cosas raras. Me asignaron un contenedor, de esos grandes, de los que van en el remolque. Me dijeron que estaba sellado, con una cerradura de seguridad de esas que ni con un soplete abres, y que bajo ningún concepto se podía abrir hasta llegar al destino. Ni mirarlo, ni tocarlo, solo llevarlo y punto. El destino era un polígono industrial en las afueras, a unas 4 o 5 horas de viaje. No me dijeron qué llevaba, solo carga, sensible. Lo normal, vamos. Siempre hay movidas así. Fui a recogerlo al almacén. El contenedor era de los viejos, de metal oxidado, con algunas abolladuras. Tenía un aspecto un poco cochambroso, la verdad, pero pensé, bueno, es un contenedor, no un coche de lujo. La cerradura era enorme, de esas de cilindro, parecía de un banco. El tío del almacén me dio el papeleo, me dijo, llévalo directo, sin paradas, y déjalo en el muelle de... Y ya, ni una palabra más. Cargué el contenedor, até bien las cinchas. Comprobé que todo estuviera en orden. Me subí a la cabina y arranqué. Era tarde, ya caía la noche. El viaje se prometía largo y solitario. Al principio, todo normal. Puse la radio bajita. Me tomé un café que llevaba en el termo. La carretera estaba tranquila. Me sentía cansado como siempre, pero contento porque era un viaje directo, sin complicaciones intermedias. O eso creía. Llevaba como 1 hora y pico conduciendo. Ya había salido de la ciudad y estaba en una carretera más rural, con pocos coches. De repente el móvil vibró. Lo tenía en el soporte, así que pude ver la notificación. Era un mensaje de texto, número desconocido. Un número largo, extranjero, o eso me pareció. Ponía, Daniel, la carga que llevas son residuos tóxicos. Residuos de tu propia empresa. No preguntes. Joder, se me heló la sangre. ¿Residuos tóxicos? ¿De mi empresa? Eso era una movida gorda. Lo primero que pensé fue que era una broma de algún compañero, uno de esos que tienen mi número y se aburren. Pero el número era raro, y el mensaje muy directo, muy específico. ¿Cómo sabían mi nombre? ¿Y lo de mi empresa? Me quedé un momento agilipollado, mirando la carretera. El camión seguía hacia adelante, imparable. Intenté ignorarlo. Tonterías, me dije. Seguro que es un engaño, un timo o algo. Pero la frase se me quedó grabada. Residuos tóxicos. Y luego, no preguntes. Eso fue lo que me puso un poco más nervioso. Apagué la pantalla del móvil, intentando olvidar el mensaje. Pero ya estaba ahí, la semilla de la duda. Miré por el retrovisor lateral al remolque. El contenedor, oscuro, inmóvil. Parecía una caja metálica más, pero ahora lo veía de otra forma. Una caja llena de mierda peligrosa, y yo llevándola. Fue entonces cuando empecé a escucharlos. Al principio, era muy sutil. Un clonk, apagado, como si algo se hubiera movido dentro del contenedor. Un solo golpe. Pensé que era el remolque, que estas cosas hacen ruido al paso por baches, o al balancearse un poco. Es normal. Seguí conduciendo. A los pocos minutos, otro. Más fuerte. Un tump. Como si algo pesado se hubiera caído con poca altura, pero con fuerza. Miré por el retrovisor central, que me dejaba ver un poco la parte superior del contenedor. Nada. Todo oscuro. Ni una luz por ahí, la luna estaba bastante cubierta. Empecé a sentirme incómodo. Apagué la radio. Necesitaba silencio. Quería escuchar. El motor del camión, el rugido de los neumáticos en el asfalto. Y luego, de nuevo, un raspado. Un scrape. Como si algo metálico rozara el interior de las paredes. O de la base. Mi corazón ya iba un poco más rápido. No era paranoia, no. Eran ruidos que antes no había escuchado. El contenedor se supone que estaba sellado, inmóvil, sin acceso. ¿Qué coño podía moverse ahí dentro? Me dije a mí mismo, Daniel, estás cansado, el mensaje te ha rayado. Es la carga, seguro que lleva algo suelto que se mueve con el traqueteo. Intenté creérmelo.
Me agarré al volante con más fuerza, pero los ruidos no pararon. Se hicieron más frecuentes y más variados. Ahora eran golpes rítmicos, thump, 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 como si alguien estuviera golpeando la pared interior con la palma de la mano. No, más fuerte, con algo duro. ¿Y si no eran golpes? ¿Y si era algo arrastrándose? Un drag, un scrape, y luego otra vez ese thump sordo. El sudor frío empezó a empaparme la espalda. La piel de gallina me subía por los brazos. Quería parar el camión, bajarme, mirar, pero no podía. La orden era clara. No, abrir bajo ningún concepto. Y la cerradura. Esa cerradura era inviolable. Residuos tóxicos. La frase me martilleaba en la cabeza. ¿Y si eran residuos vivos? ¿Animales? ¿O algo peor? No, eso ya era pasarse. Mi mente estaba empezando a jugar conmigo. Miraba constantemente por los retrovisores. La oscuridad de la carretera era total. Solo las luces del camión iluminaban un poco el remolque. Veía el contorno del contenedor, amenazante, vacío. Pero no se sentía vacío. Se sentía lleno. Luego, escuché lo que me puso al borde del ataque de pánico. Un rasguño, largo, y luego, como un gemido ahogado, o un suspiro, muy débil. Lo juro. Estaba tan tenue que dudé si lo había escuchado de verdad o si era mi imaginación, ya al límite. Pero había sido ahí, dentro. Aceleré. Necesitaba llegar a destino. La carretera se me hacía eterna. Cada kilómetro era un siglo. Mis manos estaban pegadas al volante, los nudillos blancos, la boca seca. Sentía la respiración entrecortada. Los ruidos se hicieron constantes. No una serie de golpes, sino un murmullo de actividad. Roce, rasguño, golpe, un arrastre sordo, como si algo grande se estuviera moviendo de un lado a otro, chocando con las paredes, como si intentara salir. El camión, que era un cacharro pesado, empezó a vibrar un poco más de lo normal. ¿Sería por los ruidos? ¿O por mi imaginación? No lo sabía. No distinguía lo real de lo que mi cabeza me estaba creando. Solo sabía que tenía un contenedor precintado con una cerradura, inexpugnable detrás de mí, y algo dentro, algo que no debería estar ahí, algo que estaba vivo. Quise gritar, quise parar el camión en medio de la nada y salir corriendo, pero estaba en la puta mitad de la carretera, con un bicho encerrado a mis espaldas. ¿A dónde iba a ir? Los minutos se hicieron horas, una hora que parecía un día entero. Mi cuerpo estaba tenso, rígido. Los ojos me ardían de mirar fijamente la carretera y los retrovisores. El aire de la cabina se sentía denso, pesado. Me imaginaba la criatura o lo que fuera dentro del contenedor intentando abrirse paso. Pensé en el mensaje de texto. Residuos tóxicos. Quizás no era una broma. Quizás era una advertencia. Y lo que había dentro era una mutación, una aberración. Un golpe especialmente fuerte me hizo pegar un respingo. Casi doy un volantazo. Parecía que había chocado con el lateral del contenedor con todas sus fuerzas. El sonido fue hueco, amortiguado, pero inconfundible, como el puño de un gigante contra el metal. Estaba a punto de echarme a llorar, de la puta impotencia y el miedo. ¿Qué coño hago? ¿Llamo a alguien? ¿A quién? Hola, llevo algo vivo en mi camión y me quiere matar. Me tomarían por loco. Me meterían en un psiquiátrico antes de que pudiera pronunciar la palabra camión. Y de repente, el polígono industrial, las luces anaranjadas de las farolas. Lo reconocí. Las naves, los carteles. Joder, qué alivio. Nunca me había alegrado tanto de ver un polígono industrial. Maniobré el camión, las luces parpadeando. Entré por el punto de control. Un vigilante bostezando me hizo un gesto con la mano. Aparqué en el muelle de... En cuanto el camión se detuvo, los ruidos cesaron. Así, de golpe, como si hubieran estado esperando a que llegara. No hubo un último golpe, ni un rasguño final. Silencio absoluto. Me quedé un momento, sin moverme. El motor apagado. El silencio era ensordecedor. Solo mi propia respiración agitada. Estaba temblando. Bajé de la cabina. Las piernas me flaqueaban. Me acerqué al remolque. Miré el contenedor. Oscuro. Inmóvil. Silencioso.
La cerradura seguía ahí, intacta, ni un rasguño por fuera. Nadie diría que algo había estado intentando salir con todas sus fuerzas hace 5 minutos. En ese momento, 2 operarios vinieron con una carretilla elevadora de esas gigantes. Ni me miraron, ni una palabra. Directos al contenedor. Empezaron a desengancharlo. Uno de ellos me hizo un gesto para que quitara las cinchas. Lo hice, con las manos aún temblorosas. Lo desengancharon con la carretilla. Lo levantaron lentamente. Lo alejaron. Se lo llevaron directamente al interior de la nave, por una puerta enorme que se abrió solo para ellos. Y la puerta se cerró. Y ya. Me dieron el albarán para que lo firmara. Lo hice, con la mano temblando. El vigilante me dijo, todo en orden. Que tenga buena noche. Me subí al camión. Arrancó. Y me fui. No he podido dormir bien desde entonces. Cada sombra me parece un bulto. Cada ruido, un golpe. Estoy paranoico. No sé qué coño llevaba dentro ese contenedor. No sé por qué me mandaron ese mensaje. Nadie ha vuelto a decir nada. La empresa no ha preguntado. Nada. Es como si no hubiera pasado. Pero pasó. Lo escuché. Lo sentí. Algo estaba allí, atrapado. Algo que no debería haber estado. Y yo lo llevé. Lo transporté hasta su destino. Y ahora está en algún lugar, dentro de esa nave, sin que yo sepa qué fue de él. Y lo peor es que no hay explicación. No tengo ni una puta respuesta. Solo el recuerdo de esos sonidos. Los golpes, los rasguños, el gemido y el silencio. El silencio después de que todo parara. No sé si me ayudará a contarlo, pero necesitaba sacarlo. Si alguien sabe algo de estas cosas, por favor, decidme algo, porque me estoy volviendo loco. Y así se cierra la puerta, pero no el eco de esos golpes, de ese gemido que, como al conductor, nos deja con la misma incertidumbre, ¿verdad? Con esa incómoda sensación de que hay cosas que no deberíamos haber tocado o escuchado. Si estas historias, si este tipo de escalofrío te resuena y te invita a buscar más, considera unirte a la comunidad. Suscribirte no es solo apoyar lo que hacemos aquí, es asegurarte de que no te perderás ni uno solo de los próximos relatos que, como este, nos obligan a mirar hacia donde nadie quiere. Historia 3. Madre mía, sigo sin poder creerlo. Necesito soltar esto en algún sitio, aunque sea aquí, porque no me lo quito de la cabeza. Llevo días dando vueltas, y cada vez que me acuerdo, se me pone la piel de mimesonte gallina. No es que viera un fantasma o algo así, es que fue una cosa tan jodidamente real, tan normal, y a la vez tan retorcida, que me ha dejado hecho polvo. Verán, yo soy camionero, llevo años en la carretera, he visto de todo, o eso creía. Gente rara, situaciones complicadas, pero nunca algo así. Esto pasó hace unas noches y no puedo dormir bien desde entonces. Era ya de madrugada, la 1 o las 2 de la mañana, no recuerdo exacto. Estaba parado en un área de servicio en mitad de la nada, en Texas, camino de Dallas. Había parado a estirar las piernas, tomarme un café y revisar las ruedas. La verdad es que estaba cansado. Había sido un día largo y solo quería llegar a mi destino y descansar. El sitio estaba casi vacío, solo un par de camiones más y algún coche aparcado lejos. El viento silbaba un poco, y el frío se colaba hasta los huesos. De esas noches en las que te sientes solo en el mundo. Estaba yo apoyado en mi camión, sorbiendo mi café, cuando de repente se me acercó un tipo, así, de la nada. No lo vi venir, y eso que soy de fijarme. Era un hombre de mediana edad, quizá tirando a los 50, con la barbilla sin afeitar de hacía varios días y los ojos hundidos. Llevaba una chaqueta de esas finas, y parecía que se estaba congelando. No tenía pinta de camionero, ni de turista, ni de nada, solo de alguien desesperado. Se me acercó con una mirada que no se me olvida. Era una mezcla de súplica y un desespero tan profundo que te traspasaba. Me dijo, «Perdone, señor, ¿podría ayudarme? Es urgente, vital». Su voz era ronca, como si hubiera estado gritando o llorando. Yo, que soy de sangre caliente pero también un poco blando, le dije que sí, que qué necesitaba. Pensé que a lo mejor se le había estropeado el coche o se había quedado sin gasolina, pero no. Sacó un paquete de debajo de su chaqueta. No era muy grande,
como una caja de zapatos alargada, envuelta en papel marrón y bien precintada con cinta adhesiva. Parecía pesada. Me la tendió con las dos manos como si fuera oro. Mi madre, me dijo con un hilo de voz, está muy enferma en Dallas. Necesita esto. Son medicinas vitales. Mi coche se averió a las pocas millas de aquí y no tengo forma de llegar. ¿Usted va para Dallas? Me miró con esos ojos suplicantes, y juro que vi lágrimas en ellos. Madre mía, qué situación. Yo veía su angustia, de verdad, y lo de la madre enferma, eso me tocó la fibra. Además, Dallas me pillaba de paso, era mi destino. Le pregunté si el paquete era de alguna farmacia o clínica, si tenía papeles. Me dijo que sí, que eran unas medicinas muy específicas que solo se conseguían en un sitio, y que se las habían dado hacía unas horas, que no podía perder ni un minuto. Me juró que no era nada ilegal, que era la vida de su madre lo que estaba en juego. Me lo repitió varias veces. Es la vida de mi madre, se lo juro por lo más sagrado. Lo pensé un momento. Un paquete, un favor, unas medicinas para una madre. ¿Qué podía salir mal? Siempre he creído en ayudar a la gente, y este hombre parecía realmente destrozado. Le dije que sí, que lo llevaría. Él se puso a temblar, como si le hubieran quitado un peso enorme de encima. Me dio las gracias 1000 veces, con la voz quebrada. Fue tan emotivo que hasta yo sentí un nudo en el estómago. Me dio una dirección en Dallas, una calle y un número. Me dijo que su primo o su hermano, no recuerdo bien, estaría esperando en la puerta a primera hora de la mañana. Me dio un número de teléfono para que le avisara cuando llegara. Le di mi número también por si acaso. Lo más raro vino después. El tipo se dio la vuelta y sin decir una palabra más, se perdió en la oscuridad, desapareciendo tan rápido como había aparecido. No lo vi subirse a ningún coche, ni ir hacia la tienda. Simplemente se esfumó. Eso fue lo primero que me mosqueó. Pero en ese momento, lo achaqué a que estaba tan desesperado por volver con su coche o buscar ayuda, que no se paró a despedirse. Qué ingenuo fui. Me subí al camión. El paquete en el asiento del copiloto era más pesado de lo que parecía, con una densidad rara y frío, como si lo hubieran sacado de una nevera hacía poco. Al principio, me sentí bien, como si hubiera hecho una buena acción, pero a los pocos minutos de estar en la carretera, la cosa empezó a cambiar. El silencio dentro de la cabina, solo roto por el rugido del motor, se volvió opresivo. Miraba el paquete del asiento del copiloto y me parecía que vibraba, que tenía vida propia. Era ridículo, lo sé, pero la sensación era esa. Empecé a sentir una presión en el pecho, como si no pudiera respirar bien. Miraba por el espejo retrovisor cada 2 por 3. No había nadie, pero sentía una especie de escalofrío en la nuca, como si me estuvieran siguiendo, o como si alguien supiera lo que llevaba. Se me ocurrió que, si eran medicinas tan vitales y caras, a lo mejor alguien las quería, o a lo mejor eran robadas. El pensamiento me golpeó como un mazazo. ¿Y si me había metido en un lío enorme por un favor? El miedo empezó a crecer poquito a poco. Me sudaban las manos en el volante. El corazón se me aceleró y no era por la cafeína. Era pánico de verdad. Cada sombra de árbol en la cuneta me parecía una figura. Cada luz lejana, un coche de policía. No podía quitarme de la cabeza la imagen de los ojos desesperados de aquel hombre, o lo rápido que había desaparecido. Era como si hubiera sabido que no debía quedarse. Intenté tranquilizarme. Son solo medicinas, Ricardo, para una madre enferma. Estás haciendo un bien, pero la voz de mi cabeza no me convencía. El paquete parecía irradiar una energía rara, una especie de mal augurio. No podía dejar de mirarlo de reojo, ni de sentir el peso en el estómago. El tramo de carretera se hizo eterno. Cada kilómetro me parecía más largo. La oscuridad fuera era total, solo rota por mis faros, y alguna que otra señal reflectante. Me sentía completamente solo y desprotegido. La paranoia me estaba comiendo vivo. Imaginaba escenarios horribles, que me asaltaban, que me metían en un problema de drogas, que no sé, mi mente iba a 1000 por hora. Y entonces, lo que temía, pasó.
Vi las luces azules y rojas en el espejo retrovisor. Al principio, pensé que era otro camión o algún conductor agresivo, pero no, eran las luces de la policía, y venían directas a por mí. Se me cayó el alma a los pies. El corazón me dio un vuelco que se me subió a la garganta. Intenté respirar hondo, pero el aire no me entraba. Me orillé, encendí las luces de emergencia. Mi cabeza daba vueltas. ¿Por qué yo? ¿Qué había hecho? ¿Era el paquete? ¿Lo sabían? 2 coches patrulla, 2 agentes. Uno se acercó a mi ventanilla. El otro se quedó cubriendo. Lo típico. Buenas noches, señor. ¿Sabe por qué lo hemos parado? Yo, intentando parecer normal, le dije que no tenía ni idea. Me pidió los papeles del camión, mi licencia. Se los di con la mano temblándome. Mientras me miraba los papeles, el otro agente, el que estaba en el lado del copiloto, se acercó despacio a mi ventanilla y se quedó mirando el paquete. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Ya está, ya lo vieron. El agente que tenía mis papeles me preguntó de repente sin rodeos: ¿qué es ese paquete que lleva en el asiento del copiloto, señor? No supe qué decir. Me quedé mudo un segundo. Balbuceé algo sobre un favor, unas medicinas para una madre enferma, un señor que encontré en un área de servicio. Mi voz sonaba patética, débil, como si estuviera inventando una excusa. Y claro, sonaba a excusa barata. El agente me miró con una ceja levantada. «Medicinas, ¿eh? ¿Y sabe lo que hay dentro?» Le dije que no, que el hombre me había asegurado que era solo eso, medicinas. Mentira. Había dicho que eran medicinas, pero no específicamente qué medicinas. Y yo no lo había abierto. «¿Podría abrirlo, por favor?», me dijo el agente con una voz muy tranquila, demasiado tranquila. Mis manos temblaban tanto que casi no pude desabrochar el cinturón. Cogí el paquete, el peso familiar. Lo puse en el salpicadero. El agente me tendió una navaja. Abrí el precinto, el papel marrón. Debajo había una caja blanca, sin marcas, y al abrirla, me quedé helado. Eran, efectivamente, medicinas. Cientos de pequeños frascos, viales, pastillas, pero no eran medicinas cualquiera. Eran de esas que solo ves en las noticias, tratamientos súper especializados, de esos que valen miles o millones de dólares una sola dosis. Había etiquetas con nombres de fármacos larguísimos y precios que parecían sacados de una película. Los agentes se miraron. Uno de ellos, el que me había parado, soltó un silbido. «Vaya, vaya. Ricardo, ¿sabe lo que tiene aquí?». Negué con la cabeza, sin poder hablar. «Esto», dijo el agente, señalando el paquete, «son medicamentos robados, de un cargamento que desapareció hace un par de días de un almacén en Houston. Medicamentos que valen una fortuna. Y el tipo que está detrás de esto es un delincuente buscado. Utiliza a conductores de camión desprevenidos, como usted, para mover su mercancía por el país, y se deshace de ellos una vez que la entrega se ha hecho. La sangre se me heló. Un delincuente buscado. Deshacerse de ellos. El hombre desesperado, sus ojos, su desaparición. Todo encajó. No era un favor, era un cebo. Yo era un peón en su juego, un mensajero sin saberlo. Y si la policía no me hubiera parado, ¿qué me habría pasado al llegar a Dallas? ¿Me habría esperado alguien para deshacerse de mí? Me llevaron a la comisaría. Estuve horas y horas. Me interrogaron una y otra vez. Tuve que contarles toda la historia, cada detalle, la descripción del hombre, la forma en que me abordó. Revisaron el paquete, las huellas, todo. Por suerte, no encontraron nada mío en el paquete, solo las huellas del otro tipo. Y mi historia era tan inverosímil que sonaba a verdad. No había forma de que yo supiera lo que llevaba. Al final, me creyeron. No me acusaron de nada. Pude irme. Pero la sensación no se ha ido. El camión, mi camión, se siente diferente desde entonces. Cierro los ojos y veo la cara de aquel hombre, sus ojos de loca desesperación, y lo veo desaparecer en la oscuridad. Sigo sin entender por qué me eligió a mí. ¿Fui tan fácil de engañar? ¿O simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado? Ahora, cada vez que paro en un área de servicio, cada vez que veo a alguien que se me acerca, me pongo en alerta.
Miro a mi alrededor, busco los ojos de la gente, el paquete, los medicamentos, el hombre, todo se esfumó. La policía no me ha vuelto a contactar sobre el caso. No sé si lo encontraron, si saben algo más. El evento simplemente se detuvo. Así, sin más. Pero aunque el camión siga rodando y la vida siga su curso, yo no soy el mismo. Tengo una sensación constante de que estuve a punto de algo terrible, de que fui un títere en una obra de terror. Y lo peor de todo es que no tengo respuestas. Solo el escalofrío de saber que el mal puede aparecer en la forma más normal y desesperada, pidiendo un simple favor, y que la carretera, que siempre fue mi hogar, ahora me parece un lugar lleno de sombras. Historia 4. Hola a todos. No suelo meterme en foros ni nada de esto, pero llevo días con algo en la cabeza que me está volviendo loco. Necesito soltarlo, contárselo a alguien aunque no me creáis. Sigo sin pegar ojo. Cada vez que cierro los ojos lo veo a él. Sé que suena a película de terror barata, pero juro por lo más sagrado que todo lo que voy a contar pasó de verdad. Soy camionero. Llevo más de 20 años en la carretera. Me he pateado España de punta a punta 1000 veces. He visto de todo. Accidentes, locos, gente rara. Pero nada, como esto. Fue hace una semana, en una ruta al norte, destino Bilbao. Era una noche de perros. De esas que la niebla te la encuentras por capas, densa como sopa, que no ves ni a 2 metros. Lloviznaba, y el aire era frío y pegajoso. Yo iba ya cansado, llevaba horas al volante, y la verdad es que lo único que quería era llegar, descargar y meterme en la cama. La hora, no sé, como las 2 o las 3 de la madrugada. No había un alma en la carretera, nada más que mi camión y la luz de mis faros intentando traspasar esa pared blanca. De repente, a la altura de un cruce perdido en medio de la nada, vi una silueta. No era ni un pueblo, ni una gasolinera, solo una desviación a una carretera comarcal. La niebla lo envolvía todo, pero distinguía a un chaval, joven, no más de 20 o 22 años, con una mochila, haciendo autostop. Llevaba una chaqueta oscura con capucha y unos vaqueros. Parecía mojado y con frío. Normalmente no suelo parar. Ya sabéis cómo está el mundo. Y en carretera se ven cosas muy raras. Pero la verdad es que me dio pena. Con esa niebla, a esas horas, en ese sitio. Total que pensé, venga Javier, dale un empujón al chaval. ¿Qué te va a pasar? Bajé la velocidad. Frené suave y le hice un gesto para que subiera. El chaval abrió la puerta. Se metió en el asiento del copiloto y cerró. Olía a humedad y un poco a tabaco. Me dijo un gracias, con la voz un poco ronca, como si tuviera frío. Le dije que no había problema, que a dónde iba. Me soltó un nombre de un pueblo que estaba todavía a un par de horas de mi ruta, pero que me pillaba de paso. Le dije que vale, que lo acercaba. Al principio, la conversación fue normal. Me preguntó si llevaba mucho en la carretera, que si era duro. Yo le conté las típicas batallitas de camionero, que si la soledad, que si los horarios, la familia. Él escuchaba, sin más. No era de mucha conversación, o eso pensé. Miraba por la ventanilla como perdido en sus pensamientos. Era un tipo normal, corriente, pelo oscuro, cara un poco pálida, sin nada especial. Ni tatuajes, ni piercings, ni nada que llamara la atención. Pero la cosa empezó a torcerse. Llevábamos un rato en silencio, y yo ya estaba pensando en poner algo de música para romper el hielo. De repente, el chaval se giró, me miró y soltó. Parece que la hipoteca te tiene ahogado, ¿verdad? Se me heló la sangre. Juraría que me quedé sin aire. Giré la cabeza para mirarle, pero él ya se había vuelto a la ventanilla, como si hubiera dicho algo sin importancia. La hipoteca. ¿Cómo coño sabía eso? Nadie. Absolutamente nadie. Salvo mi mujer y el banco, saben nada de mi hipoteca. Ni mis hijos, ni mis padres, ni mis hermanos. Estoy hasta el cuello, es verdad, y me come por dentro, pero lo mantengo en secreto. Intenté disimular. Me aclaré la garganta. ¿Qué dices? ¿Por qué? ¿Dices eso? Pregunté intentando sonar tranquilo, pero me temblaba un poco la voz. Él se encogió de hombros, sin girarse. Solo es una observación. Se te ve la preocupación en la cara, y con lo que ha subido todo, y los intereses, normal que no duermas bien.
Mi corazón ya estaba desbocado. Empecé a sudar frío, a pesar del frío que hacía dentro de la cabina. Apreté el volante con fuerza, notando cómo mis nudillos se ponían blancos. Pensé en parar el camión y echarlo, pero estábamos en medio de la nada, con una niebla del infierno, y la verdad es que me dio más miedo parar que seguir. Intenté otra vez racionalizarlo. Será una casualidad, un comentario general. Mucha gente tiene problemas con la hipoteca, pero la forma en que lo dijo, tan directo, tan certero, me dio un escalofrío que me recorrió la espalda. Seguimos un rato en silencio, un silencio pesado, cargado. Yo no me atrevía a mirarlo, solo veía de reojo su silueta inmóvil. Mis ojos iban del retrovisor a la carretera, intentando controlar el miedo que me subía por la garganta. La niebla seguía ahí, espesa, envolviendo el camión como un sudario. Y entonces, soltó la segunda bomba. Y los niños, Javier, con el mayor, que no levanta cabeza en el instituto, y la pequeña con esos problemas para concentrarse en clase, eso también es un gasto, ¿eh? Las academias, los tutores, se te va un pico. Ahí ya no pude ni respirar. El aire se me quedó atascado en el pecho. Mis hijos, sus problemas en el instituto, solo mi mujer y yo sabíamos lo de Marcos, que estaba a punto de repetir, y lo de la pequeña, Sofía, que le estaban haciendo pruebas para ver si tenía algo de déficit de atención. Eran conversaciones privadas, en casa, que Marcos y Sofía ni siquiera sabían con exactitud los problemas que nos estaban causando. ¿Quién era este tipo? ¿Un fantasma? ¿Un espía? Mis manos temblaban tanto que tuve que apretar más el volante para que no lo notara. Sentía una punzada en la sien, como si me fuera a estallar la cabeza. ¿Quién eres tú?, pregunté, la voz apenas un susurro rasposa. Él no se inmutó, la mirada perdida en la niebla. Nadie importante, Javier. Solo alguien que sabe lo que te preocupa, y lo que vino después fue lo peor. Lo que me ha dejado sin dormir y con el corazón en un puño. Sé que anoche discutiste con tu mujer por lo de la cena de Navidad en casa de sus padres. Ella quería ir, tú no, y que le dijiste que estabas harto de esa rutina, que esta vida de camionero te está matando, que querías algo más tranquilo, que hasta pensaste en dejarlo todo pero que no puedes por lo de su operación, ¿verdad? Que para pagar eso tienes que seguir tragando. No, no podía ser. Esa fue una conversación que tuvimos mi mujer y yo en nuestra cama, a oscuras, susurrando, para que los niños no nos oyeran. Nadie, absolutamente nadie, sabía eso. Ni mis hermanos, ni mis padres, nadie. Es la conversación más íntima que he tenido con mi mujer en meses, mi desahogo más profundo. Sentí que el mundo se me caía encima. Una paranoia brutal me invadió. Miré a mi alrededor, al camión. ¿Cámaras? ¿Micrófonos? ¿Quién había puesto eso? ¿El chaval? ¿Pero cómo? ¿Me había seguido? ¿Había robado mis papeles? Sentí una náusea, un frío gélido que me recorría por dentro. Este tipo no era una amenaza física, no había sacado un arma, no me había pedido dinero, pero su conocimiento era una violación, una invasión total de mi vida. Me sentía desnudo, vulnerable, completamente expuesto. El aire se me hizo denso, casi irrespirable. Mis ojos picaban. Me estaba agobiando. Quería gritar, parar el camión y salir corriendo por esa carretera perdida. Pero mis piernas no me respondían. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. Apreté el acelerador. Quería que esto terminara, que se bajara, que se perdiera en la niebla. De repente el chaval se giró lentamente, me miró a los ojos. Su cara seguía igual de inexpresiva. Ni una sonrisa, ni una mueca. Solo esa mirada impasible. «Aquí está. ¿Bien?», dijo señalando un punto en la carretera donde solo había una señal de tráfico doblada y el comienzo de un camino de tierra que se perdía en la niebla. Sin pensármelo dos veces, pisé el freno. El camión chirrió un poco y se detuvo. El chaval abrió la puerta, sin decir nada más. Se bajó, se ajustó la mochila al hombro y se metió en la niebla, desapareciendo por el camino de tierra. No miró atrás. Yo me quedé ahí, con el motor encendido, el corazón latiéndome a 1000 por hora, el sudor frío, pegado a la ropa.
Mis manos seguían aferradas al volante, temblando incontrolablemente. La niebla seguía envolviéndome, y ahora me parecía que ocultaba algo más, algo oscuro, algo que me observaba. No sé cuánto tiempo me quedé parado. 5 minutos, 10, media hora. No lo sé. Solo sé que al final puse primera y arranqué. Tenía que irme de ahí. Necesitaba alejarme. Conduje el resto del trayecto en un estado de semi-shock. No puse la radio, no comí, no paré. Solo conduje, con la mirada fija en la carretera, intentando no pensar, intentando no sentir la punzada de miedo que me volvía a la garganta cada vez que recordaba sus palabras. Descargué en Bilbao como un autómata. Desde entonces, no he podido quitármelo de la cabeza. ¿Quién era ese tipo? ¿Cómo sabía todo eso? ¿Por qué hizo lo que hizo? No hay explicación. No la hay. Ahora estoy aquí, en mi casa, y no puedo dormir. Cada vez que miro a mi mujer o a mis hijos, siento un escalofrío. ¿Alguien más sabe? ¿Estoy seguro en mi propia casa? ¿Fue una advertencia? ¿O solo un loco que se metió en mi cabeza? No tengo respuestas. Solo el miedo y esa sensación horrible de que mi vida, todo lo que creía privado, está al descubierto para quien quiera verlo, y el recuerdo de sus ojos, vacíos, en la niebla. Gracias por leerme. Necesitaba contarlo. Y así, con esa punzada de incertidumbre y el eco de unos ojos vacíos en la niebla, terminamos el relato de hoy. Esta es la clase de historias que se te quedan, que te hacen dudar de lo que ves, de lo que crees seguro. Si esta sensación te atrae, si te gusta explorar esos rincones donde la realidad se desdibuja y lo inexplicable asoma, te invito a formar parte de esta comunidad. Tu suscripción es el latido que mantiene vivo este canal, lo que nos permite seguir buscando y compartiendo contigo más encuentros con lo desconocido. Gracias por estar aquí. Historia 5. A ver, no sé ni por dónde empezar. Llevo días dándole vueltas a esto. No he podido dormir bien, y necesito soltarlo. No sé si es el lugar correcto, pero necesito que alguien, quien sea, lea esto. Siento que si no lo cuento, me voy a volver loco. Y sí, estoy escribiendo esto desde un café de carretera, con el tembleque todavía en las manos, mirando por la ventana como si en cualquier momento fuera a ver algo. Soy trailero. Samuel me llamo. Llevo en la carretera desde que tenía 18 años. Ahora tengo 45. He visto de todo, créanme. Accidentes, asaltos, gente loca, lo que sea. Pero lo que me pasó hace un par de noches, eso no tiene nombre. Eso me ha dejado marcado, me ha quitado el sueño. Se me eriza la piel con solo recordarlo. Era martes, si no me equivoco. Venía de regreso del centro del país, cargando unas piezas industriales, nada extraordinario. Noche cerrada, como las 2 o 3 de la mañana. La carretera estaba muerta, como siempre a esas horas. El motor del camión rugiendo, la música bajita en la radio para no dormirme, y el olor a diésel y café rancio en la cabina. Todo normal, la rutina de siempre. Me sentía cansado, sí, pero ya casi llegaba a un punto donde podía parar a echarme una siesta. De repente, a lo lejos, veo unas luces raras. No eran las de un retén militar, ni de la policía. Eran varios vehículos, todos oscuros, sin insignias, atravesados en la carretera, bloqueando el paso por completo. Mi primer pensamiento fue, «Ah, chinga, ¿ahora qué?» Saben, uno se molesta, uno viene cansado, y que te paren así de la nada. Pero el camión es grande, no podía frenar de golpe. Empecé a reducir la velocidad pensando que era un accidente o algo así. Cuando me fui acercando, vi las siluetas. Varios hombres, no sé cuántos, pero más de 5, armados hasta los dientes. De esas armas largas, con chalecos tácticos, pasamontañas. No llevaban uniformes. Ahí se me heló la sangre. Esto no era la policía. Esto era otra cosa. Se me apretó el estómago. Uno de ellos, el que parecía ser el líder, se me acercó al lado del conductor. Tenía una de esas armas grandes, un fusil, apuntándome al parabrisas. Me hizo una señal con la mano para que bajara la ventanilla. Lentamente, con el corazón en la garganta, bajé el cristal. El aire frío de la noche me golpeó la cara. «Buenas noches, Samuel», me dijo el tipo.
Su voz era tranquila, demasiado tranquila para la situación, grave, sin emoción. Ahí me quedé mudo. Me llamó por mi nombre. ¿Cómo sabía mi nombre? Un escalofrío me recorrió toda la espalda. ¿Samuel? ¿O no? Me preguntó de nuevo, y me dio un golpecito en la ventanilla con el cañón del arma. No un golpe fuerte, pero lo suficiente para que el sonido metálico resonara en la cabina y me sacara del letargo. Sí, sí soy yo. Logré balbucear. Tenía la garganta seca. Sabemos que vienes de... Mencionó una ciudad a cientos de kilómetros de donde estábamos. Con rumbo a... Mencionó la ciudad a la que iba. Y traes chatarra, dijo. Chatarra. Sabía que traía piezas industriales, pero en el argot de ellos, seguro era chatarra. Sabían mi ruta, mi carga y mi nombre completo. Ahí fue cuando el miedo real, ese que te paraliza hasta los huesos, me golpeó de lleno. No era un asalto al azar, estaba planeado. Mira, Samuel, continuó el tipo, y se acercó un poco más. Pude verle los ojos a través de los agujeros del pasamontañas. Eran fríos, calculadores. Nosotros somos autodefensas. Estamos limpiando la zona y necesitamos un favor. ¿Autodefensas? En medio de la nada, armados así, a las 3 de la mañana. No me lo creí ni un segundo, pero no dije nada. Solo tragué saliva. Sabemos que tienes familia, Samuel. Tu esposa, tus hijos, ya sabes. Queremos que nos ayudes con una entrega. Cosas que necesitamos para seguir cuidando a la gente. Mi familia. Ahí se me acabó el aire. Pensé en mi esposa, en mis 2 chamacos. Sentí que el mundo se me caía encima. ¿Qué podía hacer? Estaba solo, en medio de la nada, contra un grupo de hombres armados que sabían cada detalle de mi vida. ¿Qué necesitan? Pregunté. La voz me salió como un chirrido. Vas a seguir a uno de nuestros vehículos. Te vamos a dar una ruta, es por caminos rurales, pero tu camión aguanta. Una vez que llegues al punto, bajas esto y te regresas. ¿Y esto, Samuel? Dijo, y levantó el arma un poco. Se queda entre nosotros. ¿Entendido? Asentí con la cabeza. Varias veces. La impotencia era brutal. Sentía el corazón latiéndome tan fuerte que juré que lo escuchaban fuera de la cabina. Las manos me sudaban frío. Se me pegaban al volante. Me dieron unas indicaciones. Sigue el camino. Y en el vado de los 3 pinos te desvías a la derecha. Vas a ver un rancho abandonado. De ahí te sigues derecho por la vereda. No hay pierde. Hablaban como si fuera lo más normal del mundo. Luego, uno de ellos se subió al remolque. Abrió una de las puertas traseras. Y varios más empezaron a subir cajas. No sé qué eran. No me dejaron ver. Eran cajas de madera, pesadas. Las arrastraban y las apilaban en el espacio libre que quedaba detrás de mi carga. El camión se hundió un poco más por el peso extra. Sentí el olor a pólvora y humedad que venía de las cajas. Mi estómago se revolvió. Mientras los veía trabajar por el espejo, un escalofrío me recorrió la espalda. Este no era un favor, esto era una orden. Y yo estaba cargando quién sabe qué para quién sabe quiénes. Me acababa de convertir en cómplice, en pieza de su juego, sin quererlo. Cuando terminaron, el líder volvió a mi ventana. Listo, ya sabes. Cualquier cosa que se te ocurra hacer, lo sabremos. Tu familia. Lo dijo sin amenazar, como un recordatorio amable, y eso lo hizo más aterrador. Me hicieron una seña para que siguiera. Con las piernas temblando, puse primera. El camión se movió lentamente, dejando atrás a esos fantasmas en la oscuridad. Empecé el trayecto. La carretera principal se acabó como a los 100 metros y tuve que meterme por un camino de terracería que apenas era visible. El camión se sacudía, subía y bajaba por los baches. Los faros apenas iluminaban el camino. Árboles viejos y retorcidos se alzaban a los lados, proyectando sombras que parecían monstruos. El polvo se levantaba en remolinos detrás de mí. Cada cruce de camino era un infierno. Tenía que ir buscando las señales que me habían dado. El vado de los 3 pinos, un rancho abandonado. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si me estaban siguiendo? No me atrevía a mirar mucho por los espejos. La paranoia me carcomía. Sentía cada ruido del camión, cada crujido de la suspensión,
como si algo fuera a romperse. El tiempo se estiró. No sé cuánto duró ese trayecto, pero me pareció una eternidad. Minutos que se sentían como horas. El sudor frío me escurría por la frente, a pesar de que el aire de la noche era helado. Tenía la boca pastosa, seca. Cada vez que escuchaba un ruido, el corazón me empezaba a latir como un tambor desbocado. Y luego, lo peor, a lo lejos, escuché disparos. Primero fueron unos cuantos, aislados. Luego, ráfagas. Distantes, sí, pero inconfundibles. Eran armas grandes. Se escuchaban como si vinieran de varias direcciones. Tum, 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 pum, pum, pum. Luego, silencio. Y otra vez, el traqueteo. Era evidente. Lo que se escuchaba no era una fiesta. Era una balacera. Ahí me di cuenta. No eran autodefensas. O al menos no como las pintan en la tele. Eran parte de esto, de una guerra. Y yo, sin quererlo, me había convertido en su mula, transportando sus cosas en medio de su maldita guerra territorial. Mi camión, mi vida, mi familia, todo estaba en sus manos. Sentía un nudo en el estómago, una náusea que me subía por la garganta. Quería gritar, quería parar el camión y salir corriendo, pero no podía. El miedo a lo que le harían a mi familia si no cumplía era más grande que cualquier instinto de huida. Seguí manejando, con el alma en un hilo, los ojos pegados al camino, rezando para que no me topara con un cuerpo tirado, o peor, con otro grupo. Las ráfagas se hicieron más intensas por momentos. Luego se alejaban. Era como estar en una película, pero sin guión, sin saber qué iba a pasar. Cada sombra me parecía un hombre armado, cada ruido un disparo. Finalmente, después de lo que parecieron siglos, vi unas luces entre los árboles. Un claro. Había más vehículos oscuros y varios hombres de pie, esperando. Frené el camión lentamente. Sentí un alivio tan grande que mis rodillas casi cedieron. Me hicieron una señal. Abrí las puertas del remolque. Los hombres se acercaron rápido, sin hablar, y empezaron a descargar las cajas con una eficiencia espeluznante. No me miraron, no me dijeron nada. Simplemente vaciaron el camión. Cuando terminaron, el que parecía el líder de ese grupo se acercó a mi ventana, también con pasamontañas. Misma voz, fría, serena. Listo, ya puedes irte. No hubo gracias, ni explicaciones, ni amenazas, nada. Como si hubiera sido una entrega de mercancía normal. Un simple, ya puedes irte. Arrancaron sus vehículos y desaparecieron tan rápido como habían aparecido, dejando solo el rastro de polvo y el sonido de sus motores desvaneciéndose en la distancia. Me quedé solo en medio de la nada, con el camión vacío y el corazón todavía latiéndome a 1000 por hora. Puse reversa, di la vuelta como pude en ese camino estrecho y regresé por donde había venido. Manejé el resto de la noche en un estado de shock. No paré hasta que vi las primeras luces del amanecer en la carretera principal, ya lejos de esa zona. Me detuve en la primera gasolinera que encontré. Me bajé del camión y me puse a vomitar a un lado de mi tráiler. No era la comida, era el miedo. Desde esa noche no he podido dormir bien. Cada ruido me sobresalta. Cada vez que veo unas luces raras en la carretera, el pánico me invade. No he vuelto a pasar por esa ruta, ni loco. No le he contado esto a nadie de mi familia. ¿Para qué preocuparlos? Si ya no puedo dormir yo, ¿para qué les quito el sueño a ellos? No sé quiénes eran. No sé qué transporté. No sé por qué a mí. Por qué esa noche. Solo sé que fue real. Y que un simple viaje de rutina se convirtió en la peor pesadilla que he vivido. Y que hasta hoy no tengo ni una sola respuesta. Solo el recuerdo de esos ojos fríos y esas armas apuntándome, y el eco de las balaceras en el silencio de la noche, y el miedo, ese miedo que no se va, que se queda pegado a la piel. Todavía lo tengo, y con esa última sombra desvaneciéndose, volvemos a nuestra realidad, por ahora. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido. Si estas historias te han provocado un escalofrío, si te han hecho mirar 2 veces a la oscuridad de tu habitación, entonces nuestro trabajo aquí está hecho. Para no perderte ninguna de las experiencias que compartimos y ayudarnos a seguir trayendo más relatos desde las sombras, asegúrate de estar suscrito. Tu apoyo es fundamental.
Hasta la próxima noche, si es que te atreves a volver.